Feliz sábado, querida Iglesia UNACH. Dios les bendiga grandemente en este día. Estoy vestida de Nuevo Tiempo porque hoy Nuevo Tiempo está de celebración. Con gratitud a nuestro Dios, hoy es la inauguración de la FM, la radio FM, ahí en la ciudad de Santiago. Es una gran bendición. Es por eso que estamos dando gracias a Dios por esta bendición. Y al iniciar este culto, al iniciar este día sábado, quiero invitarte a que juntos podamos orar para comenzar esta transmisión. Amado Señor, te damos gracias por la bendición que nos das de alabar tu nombre, de glorificar tu nombre a través, Señor, de tu palabra, de la predicación de tu palabra. Acompáñanos en esta mañana, en este día especial, en el cual damos gracias también por la nueva radio FM en Santiago que se está inaugurando y que gracias a ti, Señor, muchas personas seguirán conociendo de tu mensaje de esperanza. Acompáñanos en este culto especial, bendícenos, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Y queridos amigos, querida Iglesia, quiero invitarte a que sigas en la transmisión del culto de Iglesia UNACH para que disfrutemos de un sábado especial. Nos es grato saludarlos, amables auditores y quienes están viendo por la pantalla. En su programa Diálogo Bíblico estamos casi culminando un estudio de Marcos. Los 4 estudios que nos quedan las 4 semanas van a hablar acerca de los últimos días, de cómo enjuiciaron a Jesús, cómo lo apresaron, cómo lo crucificaron, y Marcos va a terminar con la resurrección. Así que son temas realmente maravillosos, temas que nos van a hacer pensar y tomar decisiones muy importantes de nuestra vida. Así que bienvenidos a este su programa. Bienvenido, Pastor Jerez. Gracias, Raúl, por la bienvenida, y siempre estamos muy alegres y contentos de saber de que podemos seguir contribuyendo, explicando las Escrituras en la medida que podamos hacerlo, guiados por este folleto de la lección de la escuela sabática, y esperamos que con la ayuda del Señor podamos nosotros estas últimas 4 semanas de este trimestre concentrarnos en los últimos hechos de la vida de Cristo. Es curioso que, lo dijimos la vez anterior, el Evangelio de Marcos se salta aproximadamente unos 2 años más o menos en un vacío desde todo el relato en Galilea. Ahora vamos a Jerusalén a las últimas semanas, y allí Marcos le da casi la mitad del libro para hablar de estos episodios que Jesús vivió en Jerusalén antes de ser crucificado. Exactamente. Mira, el centro del estudio está en Marcos 13:26, donde dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Los últimos días de Jesús realmente fueron muy tristes. Voy a decir así, llevaba una carga de abandono de sus amigos e incluso de sus discípulos. Lo vamos a ver acá. Sí. Porque él fue, en respuesta a lo que Marcos está contando, a dónde va Jesús ahora, va al Calvario, y fue solo en realidad a enfrentar esa situación. Sí, está también el otro tema, la contraparte de todos los enemigos que tenía Jesús, porque Jesucristo fue como controlando el aborrecimiento que le tenían los saduceos, fariseos, sacerdotes, escribas, ancianos, los grandes dignatarios de Jerusalén. Y es por eso que Jesucristo se iba al norte, se iba a Judea, pero en esta ocasión, ya con toda la fama que tenía Jesús, y llegaba el tiempo ya profetizado por Daniel, en la profecía de Daniel 9, Jesucristo se acercaba ya al fin de su ministerio. Entonces ahora ya no podía huir, y el odio exacerbado de sus enemigos
estaba próximo y ya habían tomado la decisión de matarlo. Ya ese es un tema que se había tratado en el Sanedrín, se había tratado entre ellos. Este hombre no puede vivir si no derriba la religión judía, vienen los romanos, destruirán la ciudad. Es un hombre peligroso, la gente lo sigue. Sus enseñanzas son contra el Antiguo Testamento. ¿Y qué va a hacer de nosotros? La decisión de matar a Jesús ya estaba. Pero Jesucristo aprovechó sus últimos tiempos para hablar de lo que está Raúl comentando allí, las señales del fin. Ahora Jesús, en Marcos siempre está poniendo esta frase, y entonces Jesús fue, entonces Jesús salió, y aquí comenta justamente, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, esto está en Marcos 12:41, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Me pregunto, ¿por qué Jesús se detiene allí en el templo a mirar esta escena? Va a encontrar respuestas uno después cuando analiza lo que viene enseguida, pero aquí va a dejar una enseñanza Jesús en relación a lo que es la verdadera, digamos, entrega y lo que es la verdadera dadivosidad y lo que nosotros podemos hacer aún no teniendo quizás nada. Porque ¿qué le dice él? Y vio una viuda pobre. Yo no sé si tú te imaginas la escena, pero allí está Jesús mirando cómo llegan los grandes hombres, ¿no es cierto?, ricos, y una viuda quizás media escondida con dos blancas. Sí. Bueno, la atención que le da Jesús a ese hecho, eso me interesa quizás, a Marco claro. Por lo menos le interesaba. Y curiosamente Jesucristo, él sabía que los oficios del templo y todas esas ofrendas que se daban iban a tener también un término de aquí a poco. Pero Jesús, al estar ahí sentado, le estaba dando validez al sistema judío de ofrendas, de diezmos y todo lo que estaba escrito en el libro de Moisés. Jesucristo nunca hizo una crítica a las personas que entregaban las ofrendas y lo hacían con corazón algunos, como en este caso la viuda, pero también nosotros sabemos por el relato de Marcos que los dineros se mal usaban allí en el templo. Los judíos y los sacerdotes realmente no ocupaban el dinero como correspondía. Pero Jesús eso nunca lo criticó. Eso también es digno de ponerle atención, porque Jesucristo nunca le dijo a los judíos, mira, ¿por qué hacen esto, otro? Lo único que él fue al templo a limpiarlo de la venta que se hacía, porque se hacía dentro del marco del templo. Claro. Pero aquí elogió la generosidad de esta mujer viuda, dicen que era muy pobre. Ahora lo interesante es que dice que echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamándose, y aquí viene la lección que él hace la aplicación cuando mira esto, porque los discípulos están a su alrededor también, pero él está observando a todos los que dan. Sí. Y no está observando él lo que dan, sino lo que el corazón está entregándole a él. La motivación. La motivación. Y llamando a sus discípulos dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre, hace el énfasis en eso, la viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Y uno dice, pero ¿cómo? 2 blancas y una riqueza, 2 denarios, 30 denarios, no sé cuánto, y quizás algunos dineros de la época que sonaban al entrar ahí en el arca, ¿no es cierto? Pero dice, echó más. Y dice, porque todos han echado de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. No sé si tú estás pensando lo que pensó esta viuda al echar esto, echar todo lo que tenía y todo su sustento. ¿Qué venía mañana entonces? No tenía. O sea, es una lección muy importante que está enseñando a sus discípulos. Ahora, Marco, lógicamente, pidió los antecedentes para recordar esto, pero los discípulos que estaban allí, ¿no es cierto?, miraron esto y quizás ellos estaban avalando quiénes estaban dando mucho. Pero Jesús no miró eso, por eso que hace este énfasis. Y es una de las enseñanzas que nos dice a nosotros que a veces nuestros donativos en las iglesias
deberían ser saliendo del corazón y no de un apresuramiento a buscar que tengo en el bolsillo para dar en ese momento. O sea, Jesucristo miraba dos cosas, el corazón y lo que daba. Ahora, lo interesante es que si tú miras con detención, la viuda trajo su ofrenda y no la preparó en el momento. Los otros también, pero ella la trajo, ella venía con su ofrenda. Yo creo que esa es una lección muy importante que va a dejar a sus discípulos y traer a nosotros. Cuando vamos al templo, deberíamos ir, no importa que sean 2 dracmas, no importa que sea muy poco, pero traerlo preparado desde la casa. Bueno, Jesús había ido al templo y ahora sale del templo. Pero fíjate que al salir, yo estoy pensando porque leí un relato de que era como el atardecer y el templo era como un reflejo del sol. Maravilloso espectáculo. Y entonces los discípulos ya se olvidaron de la dracma, se olvidaron de la ofrenda, de lo que había pasado. ¿Y quién les dice? Al salir Jesús del templo les dijo, uno de sus discípulos le habló. ¿Quién será? No dice acá. Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Hasta ahí lo dejo. ¿Qué te parece? Yo estoy pensando, hay un escrito acá que habla de que el templo no era pequeño, ¿eh? Era grande. No, según lo que dice el historiador judío Flavio Josefo, que era un judío criado en el Sanedrín, pero que por razones de salvar la vida se pasó después a los romanos, anunció que Vespasiano iba a ser el próximo monarca o César romano, y se lo dijo a él cuando estaba como general del ejército ahí pasando por Jerusalén, y él no le creyó, pero cuando fue nombrado César de Roma, se acordó de él y lo mandó llamar y lo estableció después en Roma. Tuvo la ciudadanía romana. Él dice que el templo que Herodes construyó tenía aproximadamente el espacio de una superficie de 14 hectáreas, que había traído mármol de Grecia, de varias partes, y eran piedras blancas, hermosas, talladas. Era un templo que era una maravilla del mundo, inclusive superaba a muchos de los edificios de Roma, de los más colosales que habían en Roma y en las otras ciudades también. Era realmente una maravilla porque habían patios, habían edificios, era un lugar amplio, hermoso, la gente iba, venía, y en ese lugar se realizaban la venta de los animales, se realizaban los sacrificios. Y es por eso que los apóstoles también estaban deslumbrados con la belleza de ese templo, porque era una riqueza arquitectónica espectacular. Interesante lo que tú dices acerca de este templo, pero fíjate que hay un antecedente bien interesante que a mí me dice lo grande que era. Más o menos tenía 146 pilares. Y cada pilar necesitaban 3 personas, mira, 3 personas así con los brazos extendidos para cubrir un pilar. Claro. Yo tuve el privilegio de estar en Estados Unidos en un parque donde no eran 3, sino eran 10 personas o más para cubrir un árbol. Son grandísimos árboles, las secuoyas gigantes. Pero aquí yo estoy pensando 146 pilares y cada uno necesitaba 3 personas, o sea, eran grandes como para decir, ¿qué va a pasar con esto? Es imposible que pase algo. Era la seguridad que tenían ellos y casi siempre la gente se iba al templo en caso de algo. Y Jesús le dice, y Jesús les respondió, les dijo, y aquí está, ¿ves estos grandes edificios? Mira, Jesús está diciendo que eran grandes. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. No sé, yo siempre he pensado cómo fue eso que lo destruyeron, ¿no? Sí. El ansia de conseguir el oro que había, pero es grande. Toda la historia que se sabe extra bíblica de la destrucción de Jerusalén
la escribió este historiador Flavio Josefo, que escribió más de 20 tomos de las guerras de los judíos, y él lo escribió esto en el año 90, es decir, más o menos 20 años después de la destrucción de Jerusalén, y dice él que los judíos se mantuvieron desde el año 68 hasta el año 70 resistiendo. Ganaban algunas batallas, dice. Ellos obtuvieron batallas sobre los romanos y ganaron batallas. Pero era tanto el odio de los romanos que ellos estaban dispuestos a exterminar todo y querían dar una lección a todo el imperio. Generalmente los romanos, cuando ganaban una batalla, ellos mataban a todos, no había perdón, e incluso destruían todos los edificios, los quemaban y después araban sobre ellos para que no se viera nada de lo que existió anteriormente. Entonces, allí vemos nosotros que llegó la abominación desoladora que habla el profeta Daniel, claro, ¿cierto? Claro. Esa abominación desoladora en el idioma original significa se podría haber evitado. Es una abominación que podría haberse evitado, que es un sacrilegio a un lugar sagrado. O sea, Jesucristo profetizó lo mismo que Daniel. Vendrá la abominación desoladora que destruirá esta ciudad, y el que le entienda, cuando dice allí, el que puede percibir esto mentalmente, que lo entienda, ratificando la profecía de Daniel capítulo 9, para que nosotros veamos capítulo 8 y 9. Nos damos cuenta de que el profeta Daniel tiene el respaldo de Jesucristo. Si Jesucristo dijo algo de esa abominación, es porque todo el libro de Daniel es cierto y tiene también un cumplimiento. Ahora, cuando tú hablas de esa abominación, Josefo habla de que hubo oportunidades en que los romanos, sin que nadie entendiera el por qué, se retiraron. Sí. Y muchos de los que creyeron a las palabras de Jesús salieron y se salvaron. Efectivamente. Entonces, todas estas cosas son bien interesantes en la historia, porque no solo, la Biblia a veces no cuenta estos detalles, pero la historia empieza a complementar, ¿no es cierto?, para entender estos hechos. A Jesús le están preguntando, y esto es hermoso, ¿cómo se va a mantener? ¿Lo va a mantener? No, de aquí no va a quedar nada. Claro. Aquí no lo creyeron los discípulos. Entonces, los discípulos incluso después le van a decir, bueno, ¿y qué señales hay de tu venida entonces? Claro, aquí nos dice la historia que se retiraron los romanos y había una fiesta que era la más importante del año. Era la fiesta nuevamente de la Pascua, con mucha gente. Y la gente que estaba fuera de Jerusalén, que venían viajando de todas partes, dijeron: ya los romanos se fueron, entremos a la ciudad, participemos a la fiesta. Los judíos estaban contentos porque cada fiesta les dejaba mucho dinero a los judíos, a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos. Entonces, tal vez no podemos perder esta oportunidad. Y se dice que murió 1 millón de judíos porque quedaron apresados en la ciudad, y los romanos volvieron con sus ejércitos por todos lados, atacando a las personas que quedaron fuera de la ciudad y luego los de adentro. Así que la matanza fue tremenda, fue un golpe tremendo hacia la religión judía y hacia el judaísmo, y también hacia Jerusalén. Es por eso que allí decía Jesús: el que esté en la azotea no descienda, el que está en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero aquí hay algo importante también en esta profecía, que Jesucristo no solamente mira a Jerusalén, sino que hay un doble cumplimiento, y Jesucristo mira hacia el futuro, lo que será el fin del mundo. O sea, Jesús está mirando dos cosas: lo que va a pasar con su ciudad, con su pueblo, y lo que va a pasar al fin del mundo. Claro, mira, Cristo incluso va a decir acá, mirad que nadie os engañe. Mira qué repetitivo esto, porque ¿quién me va a engañar? Bueno, aquí en la situación de Jerusalén, por ejemplo, muchos de alguna manera no creyeron las palabras y, como te dijeron, vinieron incluso a celebrar. Pero otros que creyeron que se fueron, no fueron engañados, voy a decir así, y esto se va a dar siempre en el contexto de la segunda venida de Cristo, que van a haber
duplicidad de antecedentes. No y sí. ¿Es verdad lo que dice Jesús? Así lo dijo. Y él va a decir, pero cuando oigáis de guerras y rumores de guerra, dice, se preparen, abran sus ojos, pero aún no es el fin. ¿Te fijas? O sea, él casi va a detallar los antecedentes, lo que va a suceder antes que él venga. Claro, efectivamente aquí en este capítulo 13 hay tres ideas principales que uno ve en todo este relato. Primero, que van a haber señales acerca del fin y que hay que poner atención. Hay que estudiar las señales. En segundo lugar, que van a haber engañadores, que es la palabra que se repite varias veces. O sea, va a haber mucho engaño. Hay que tener cuidado con los engaños. Engaños de falsos cristos, falsos maestros, falsas doctrinas. Y en tercer lugar, que hay que estar en vela. Esa palabra de estar velando se repite muchas veces en toda esta escena de las señales del fin, que hay que estar velando. Y si a uno le pregunta cuál es el tiempo para velar en la historia del mundo, es este último tiempo. O sea, ahora hay que prácticamente pasar en vela, en el sentido de estar preparado porque estamos en el tiempo del fin, que tenemos que tener ese cuidado de los engaños y tenemos que estar apercibidos. O sea, es una época en la historia donde uno no puede dejar de orar y velar. El engaño nunca se presenta como engaño. Y Jesús advirtió y dijo que tuviéramos cuidado con eso. Y leyendo el capítulo 13, versículo 19, dice, porque en aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios, que Dios hizo hasta este tiempo, ni la habrá. Mira, esto que es fuerte al pensarlo así, porque que está dando un ultimátum Jesús, mira, no va a ser terrible, no va a ser tan fácil. Muchas cosas pasaron los discípulos a producto de seguir a Jesús, de serle obediente, pero él está hablando aquí ya hacia el futuro, hacia el tiempo en que nosotros estamos viviendo, porque nosotros realmente, según la profecía, estamos viviendo en el tiempo del fin. Sí. O sea, los acontecimientos están marcando hitos, están marcando modelos, caminos que dicen que Jesús viene, y muchos antecedentes que uno mira y ve lo que Jesús dijo como que se están cumpliendo, no como, se están cumpliendo en realidad. Claro, este tema de la gran tribulación es una creencia muy extendida en el cristianismo y la mayor parte de los que estudian este tema de la gran tribulación dicen que la gran tribulación va a ocurrir después que Jesucristo venga a esta tierra a raptar en el rapto secreto a sus hijos, a sus escogidos, tomará uno y dejará a otro, y que la gran tribulación viene después del rapto. Es decir, que Jesús va a venir en secreto a buscar a su escogido y luego viene la gran tribulación. Pero según lo vemos aquí en San Marcos, la gran tribulación ocurre antes de la venida de Jesús en gloria y majestad, como dice del versículo 24 en adelante. O sea, aquí no hay ninguna venida de Jesús en secreto. Y esta gran tribulación que ocurrió allí en Jerusalén, ¿en qué consistía? En que ellos no tenían ni agua para beber, ni alimento, llegaron a comerse a sus hijos, se comían las correas de los zapatos, una hambruna, pestilencia, una aflicción tremenda y después venía la muerte. O sea, una tribulación sin esperanza los que estaban dentro de la ciudad de Jerusalén. Y en los días finales también va a haber una tribulación antes de la segunda venida de Cristo, pero esta va a ser ya mundial, ya no va a ser localizada solamente en una ciudad como Jerusalén, sino que va a haber una tribulación mundial donde también se van a ver estos problemas del hambre, de las guerras, de las pestilencias, de los terremotos y tantas cosas. Cuando tú hablabas aquí del rapto secreto que algunos mantienen, estoy pensando cuando Jesús dijo lo siguiente: y si el Señor no hubiera cortado aquellos días,
nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó aquellos días. Uno dice, bueno, ¿están allá o están acá? ¿O los escogidos están en la tribulación? Sí. Dice que están y que Él acortó los días para proteger a sus escogidos. O sea, los escogidos van a pasar la tribulación. Claro. ¿Y qué significa que alguien que no cree en Cristo, por ejemplo, pase tribulación de qué? No tiene ningún sentido. ¿Sí? Aquí está el asunto espiritual apuntando, ¿no es cierto?, a la entrega, al recogimiento y a comprender que Jesús es la única salida para todos nosotros, ¿no es cierto? Sí. En San Marcos capítulo 13, versículo 24 en adelante, Jesucristo empieza a hablar de su santa venida en gloria y majestad, en las nubes del cielo. Jesucristo habla aquí de señales en el cielo, señales en la tierra, y luego nos habla aquí de que vendrá Él acompañado de todos sus ángeles. Lo curioso es que Jesucristo está hablando de la cruz, de lo que viene, pero ahora se salta a su segunda venida. Y eso es algo grande porque ya Jesucristo estaba pensando en la victoria. Tenía fe en que todo lo de la cruz también pasaría, aunque era difícil, pero ahora está hablando de lo que va a ocurrir antes del fin del mundo. Ahora, él hace una alusión a la higuera, dice, cuando tiene ciertas características, algo va a pasar, dice él acá, aprender de la higuera, dice, ¿no es cierto? Cuando ya su rama está llena y brotan las hojas, sabe que el verano está cerca. Y aquí dice la aplicación, así también vosotros, cuando veáis que sucedan, mira qué claridad, que sucedan estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, es como decir, el camino está clarísimo. Cuando ciertos acontecimientos sucedan, ya hay advertencia, Jesús lo dijo, y que lo que hay que hacer, prepararse, y como decías tú, velad, para poder estar preparados para ese instante en que los últimos acontecimientos van a ocurrir. Tú sabes, está escrito que los últimos acontecimientos serán rápidos, no será de mucho tiempo. Jesús lo dijo por el amor a los escogidos. Claro, y también aquí en el versículo 33 dice así: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Eso nos está dando a entender de que va a haber un retraso en la venida de Jesús. Porque algunos dicen, voy a velar este año, pero puede que sea el otro año. El término velad significa un hábito constante de apercibimiento, de cuidado, de estar leyendo la palabra de Dios, de tener la cuenta con el Señor al día, los arrepentimientos, la fe en Jesucristo. Saber de que este tiempo Jesucristo lo anunció como un tiempo de preparación. Si nosotros tuviésemos que ponerle un título al tiempo en que estamos viviendo antes del fin del mundo, es un tiempo de preparación de la iglesia. Y es por eso que sigue insistiendo: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, si a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Se da a entender que se va a dilatar la venida de Jesús, pero va a venir. Claro, lo que pasa es que da los antecedentes, pero a la vez dice lo siguiente. A mí me gustaría, voy a leer este texto porque hay algunas corrientes que empiezan a colocar incluso fechas. Dice, pero aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será ese tiempo. Estaba pensando, si alguien dijera, mira, este fin de año viene el fin del mundo, no sé cómo nos pondríamos nosotros. Pero el fin del mundo llega cuando la persona descansa.
y se va de este mundo. Lo bueno es que la venida de Jesús va a ser personal. Jesús va a venir en persona, va a ser visible, audible, va a ser un hecho real, va a ser un hecho mundial. Los que están en el otro lado del mundo también van a ver la venida de Cristo. No sabemos cómo va a ser ese milagro, pero Apocalipsis nos dice en el capítulo 6 que la atmósfera del cielo se va a enrollar como un rollo, se va a desenrollar, y ese va a ser un tremendo milagro del Señor, de que todos van a ver la venida de Jesús, todo el ojo le verá. Y en eso termina este discurso ya de Jesús. Jesucristo termina ese discurso profético que lo registran los 3 evangelios, San Mateo, San Marcos y también Lucas. Esto da a entender de que era algo importante, era un discurso que la gente tenía que conocer y que tenían que reflexionar sobre esto, y los apóstoles lo escribieron para que también nosotros sepamos que estamos ya en el último tiempo. Estaba pensando cómo termina este discurso Jesús. Mire usted, dice allí, 37. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. O sea, el énfasis de Jesús es que estemos velando para que el instante no nos pille desprevenido. ¿Usted sabe lo que es velar? Es quizás estar tarde la noche despierto, pero preocupado por algo que Jesús está advirtiendo acá. Y usted está velando, yo estoy velando para que el encuentro con Jesús no sea una sorpresa, sino sea un evento agradable y podamos decir, esto es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Quizás debería reflexionar, porque si Jesús lo dijo y los evangelios tomaron o dedicaron tanto a escribir sobre esto, quiere decir que es importante. Piénselo. Que el Señor lo bendiga y nos vamos a encontrar la próxima semana. Hola queridos amigos, bienvenidos, feliz sábado. Soy la tía Carolina y en esta oportunidad vamos a contar una gran historia de la Biblia. Seguramente tú has escuchado de los peces, del mar, del océano y todo lo majestuoso que es el océano. Bueno, esta historia trata mucho que ver con el mar, con las tempestades y con los peces, sobre todo con los peces grandes. Vamos a escuchar a continuación a Liana, que nos tiene una parte muy interesante. Hola, mi nombre es Liana y hoy vamos a aprender cómo cuidar a nuestras mascotas. Hola tía Javi, ¿cómo cuidamos nuestras mascotas? Hola Liana, hola amiguitos. Bueno, yo les voy a dar algunos tips, pero recuerden siempre que Dios nos dijo que seamos mayordomos de los animalitos. De hecho, en Génesis nos da la potestad de cuidar a los animalitos. ¿Ya? ¿Y cómo los cuidamos? Respetándolos y poder hacernos cargo de sus necesidades, ¿ya? Les tengo algunos tips y se los voy a leer, bueno, para que pueda ser más claro para ustedes. Lo primero, ¿ustedes qué hacen cuando tienen hambre? ¿Les damos de comer? Ah, sí, muy bien, hay que darles de comer a los animalitos, entonces hay que preocuparse por siempre tener su alimento. Segundo, ¿ustedes cuando están sucios, qué hacen? Nos limpiamos. Los se limpia. Entonces, ¿qué hay que hacer con los animalitos? Limpiarlos, tener su área donde ellos van a dormir, donde van a descansar, donde van a comer, siempre con higiene. Ahora, ¿ustedes cuando se sienten mal, dónde van? A nuestra habitación. Sí, van a la habitación, pero cuando se sienten muy mal, a lo mejor si tienen fiebre o les duele la guatita, tienen que ir al médico. Sí, al médico. Entonces, cuando los animalitos se sienten mal o hay que ir a visitar algún lugar, ¿dónde tenemos que ir?
Al veterinario. Sí, muy bien. Tenemos que ir al veterinario. Entonces hay que llevarlos mensualmente o anualmente para que les pongan sus inyecciones y así los podamos controlar. Muy bien. Ahora, ¿ustedes necesitan hacer ejercicios como niños? Sí. Sí, bueno, los animales también necesitan ejercicio. También necesitan poder sociabilizar con otros animales. Entonces, si ustedes tienen perritos, gatitos, también deben llevarlos a pasear, a sociabilizar y a jugar con otros animales. Y lo último, ¿ustedes se tratan con respeto entre ustedes los niños? ¿Tú tratas con respeto a otros niños? Sí, bueno, lo mismo con los animales. Siempre hay que tratarlos con cariño y no golpearlos, no tratarlos mal y no hacer cosas que a lo mejor el perrito o el gatito o cualquier otro animal no quiere que ustedes hagan con ellos. Como subirse encima de ellos, como tirarle las orejas, tirarles piedras. Hay que respetar a todos los animales, ¿ya? Y por último, siempre es importante la educación del hábitat de su mascota. Saber dónde nació o de dónde son, de qué área, si pueden, a lo mejor, no sé, peces. Si son de agua dulce, de agua salada, si los perros comen carne o comen verduras. Todas esas cosas tienen que usted averiguarlas antes de tener una mascota y poder cuidarlas. Bueno. Gracias, Liana. Como escuchábamos aquí, ¿cierto? Hay muchas cosas fascinantes en la Biblia y hay una historia singular, una historia que quizás tú ya has escuchado en alguna oportunidad y es de un personaje que la verdad que fue un poco desobediente porque Dios le dio una indicación muy clara. ¿Y sabes quién era? Jonás. A Jonás Dios le habló, le dijo: Jonás, necesito que vayas a predicar a Nínive, en esa dirección. Pero Jonás tenía miedo en su corazón, no sabía mucho porque las cosas que había escuchado hablar de Nínive eran tan terribles que sintió miedo y no quiso ir a predicar hacia Nínive. Pues entonces, ¿saben qué hizo Jonás? Tomó un barco y se dirigió en la dirección contraria, a Tarsis, porque él consideró que allí sí podía predicar del amor de Dios y que las personas de Tarsis sí lo merecían. Esto, por supuesto, no fue del agrado de Dios porque Dios le dio una indicación muy clara. Tenía que predicar a Nínive. Pues estando entonces Jonás en ese barco, comenzó a soplar una tormenta muy grande. El barco comenzó a moverse. Era una gran tempestad. ¿Y saben qué pasó? Cuando estaba allí en esta tempestad, ¿cierto? Jonás, él dormía apaciblemente, mientras que todo el resto de la tripulación estaban todos desesperados, sacando cosas, tirando agua afuera y quizás la misma mercadería que iba, ¿cierto?, en el barco, la estaban lanzando para que el peso del barco fuera menos. En ese momento es cuando despiertan a Jonás, estos marinos, ¿cierto?, marineros que iban allí en el barco y le dicen: levántate, despierta, ¿cómo duermes tan relajado allí? Reza, ora a tu Dios para que calme esta tempestad. Y todas las personas, por supuesto, allí en el barco, oraban a sus dioses. En ese momento Jonás, que se despertó y se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, reaccionó, ¿cierto? Y se dio cuenta que él había sido desobediente a Dios. Cuando Dios le indicó que fuera hacia allá, Jonás dijo: no, yo voy hacia acá. Pues entonces Jonás dijo: esta tempestad es por mi culpa, por mi causa, yo lo causé. Y allí tomaron la decisión de lanzar a Jonás al mar, ¿cierto? ¿Y qué pasó después? La tempestad totalmente se calmó. Una paz había total. Pero Jonás, sumergiéndose en el mar, fue tragado por un gran pez, dice la Biblia. Y este gran pez lo mantuvo dentro durante 3 días y 3 noches. Luego de ese tiempo, lo vomitó justo muy cerca de Nínive, que era el lugar donde debía ir a predicar Jonás. Jonás ya había aprendido la lección. Había pedido perdón a Dios y rápidamente se dirigió a predicar a Nínive. Allí muchas personas conocieron del amor de Dios y convirtieron su corazón, que estaban en maldad viviendo, convirtieron su corazón y convirtieron también esos actos malos por actos buenos. Y así como Dios se preocupó por los habitantes de Nínive, también Dios tiene mucha preocupación por ti. Y también te invita a que camines con Él todos los días, a que estés en contacto con Él diariamente, a que seas un hijo obediente a tus papás y también a nuestro Dios. Oremos.
Amado Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar en la Biblia tantas historias que nos recuerdan tu amor. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, a obedecer tu voluntad y obedecer tu palabra. Pedimos por cada niño también que está escuchando esta lección para que tú, Señor, puedas bendecir su vida y su familia. Lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Bien, niños, hemos llegado al final de nuestra historia. Recuerda ser obediente a Jesús y a tus papás. Un abrazo, que el Señor te bendiga. Recuerden, amiguitos, tenemos que cuidar bien a nuestros animalitos y Dios nos perdona cuando nos arrepentimos. ¡Chao! Este mundo no es mi hogar, soy un peregrino aquí. Mi mirada fijaré en aquella eternidad, pues anhelo llegar. Voy a mi hogar, un camino de oro habrá, donde fluya leche y miel. No envejeceré, no más muerte allí habrá. Voy a mi hogar, donde Cristo reinará. Noche y llanto cesarán, todo nuevo será en el lugar que Él preparó. Voy a mi hogar. Oh, 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 oh. Con la vista en Jesús, la carrera correré y en mi jornada terminar. Él me dirá, buen siervo fiel, ven conmigo a aquel hogar. Voy a mi hogar, un camino de oro habrá, donde fluya leche y miel. No envejeceré, no más muerte allí habrá. Voy a mi hogar, donde Cristo reinará. Noche y llanto cesarán, todo nuevo será en el lugar que Él preparó. Voy a mi hogar. Cristo te invita a ir, ven si quieres ir, ven si quieres ir. Cristo te invita a ir, ven si quieres ir, ven si quieres ir. Cristo te invita a ir, ven si quieres ir, ven si quieres ir. Cristo te invita a ir, ven si quieres ir, ven si quieres ir. Voy a mi hogar, un camino de oro habrá, donde fluya leche y miel. No envejeceré, no más muerte allí habrá. Voy a mi hogar, donde Cristo reinará. Noche y llanto cesarán, todo nuevo será en el lugar que Él preparó. Voy a mi hogar. Oh, 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 oh. Voy a mi hogar, un camino de oro habrá, donde fluya leche y miel. No envejeceré, no más muerte allí habrá. Voy a mi hogar, donde Cristo reinará. Noche y llanto cesarán, todo nuevo será en el lugar que Él preparó. Voy a mi hogar, un camino de oro habrá, donde fluya leche y miel. No envejeceré, no más muerte allí habrá. Voy a mi hogar, donde Cristo reinará. Noche y llanto cesarán, todo nuevo será en el lugar que Él preparó. Voy a mi hogar, voy a mi hogar. Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Qué alegría poder saber de que estás al otro lado de esta pantalla y listo para poder estudiar la Biblia. Sabes que el tiempo invertido en el estudio de la Biblia siempre nos trae fortaleza y nos trae esperanza.
Cuánto me alegra poder saludarte. Bienvenido tú que estás allí en cualquier país de Sudamérica, Centroamérica o Norteamérica, en cualquier parte del mundo. Qué bueno saber de que en este momento podemos ser abrazados por las promesas de Dios y estamos listos para poder llenar nuestro corazón de fortaleza y esperanza. Cada vez que abrimos la Biblia tenemos esa bendición de poder comprender mejor el plan que Dios tiene para nuestra vida y así podemos fortalecer nuestra vida siempre. Yo quiero ofrecerte un material que realmente es importantísimo, el curso bíblico Dios me oye. En este curso vas a encontrar algunos capítulos, o mejor, todos los capítulos que hablan sobre cómo tener una mejor relación con Dios a través de la oración, un tema tan importante dentro del cristianismo. Así que puedes solicitar este material a nuestro número de WhatsApp, que es el más 5512 98 100 14 60, o también puedes ingresar a estudielabiblia.com. Y allí vas a encontrar este y otros materiales que sin duda van a fortalecer en gran manera tu vida. Puedes solicitarlo y te recuerdo que todo esto es totalmente gratis. Muy bien, ¿estás listo entonces para nuestro programa de hoy? Vamos a abrir la Biblia porque solamente en ella podemos encontrar la esperanza que nuestro corazón necesita. Y como siempre, antes de leer la Biblia, vamos a orar. Oramos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Tu palabra está abierta en nuestras manos y queremos que aquellas verdades puedas colocar en nuestro corazón. Que en ella podamos fortalecernos, que nuestra fe pueda crecer y que la esperanza que tienes para brindarnos hoy pueda llenar de alegría y de gozo nuestra vida. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. La esperanza es lo último que se pierde, dice el dicho popular. Mas hoy existe tanta gente que ya perdió la esperanza. ¿Cuándo se pierde la esperanza? Bueno, hay tanta gente que pierde la esperanza en cualquier momento de la vida. Y cuando se pierde la esperanza, pues todo parece oscuro, todo parece sombrío. Parece que no existe más salida ni solución. Y sabes que la única alternativa para muchos cuando pierden la esperanza es acabar con su vida. ¿Qué pasó con aquellas personas que decidieron acabar con su vida? En sí, lo primero que perdieron fue la esperanza. ¿Más qué cosa es la esperanza? Muchos piensan que la esperanza es un sentimiento. Si la esperanza fuese un sentimiento, entonces es pasajero. Muchos piensan que la esperanza es una emoción. ¿Sabes cómo define el diccionario la palabra esperanza? Lo define como un sentimiento optimista basado en expectativas favorables. Ahora, este es un lindo concepto, pero no es completo. ¿Por qué razón? Porque la esperanza verdadera es una persona, no es un sentimiento, es Jesús. Sin Cristo, nuestra esperanza se acaba, tiene fecha de vencimiento, se esfuma, se termina en algún momento de la vida, porque no es una esperanza verdadera, no es una esperanza sólida. Hay una linda música que dice, no hay esperanza alguna para un mundo donde Dios no está. No hay esperanza de amor y de paz cuando el hombre deja a Dios al final, porque la esperanza verdadera e inquebrantable es Jesús. Yo quiero que juntos podamos analizar a la luz de la Biblia lo que significa la verdadera esperanza. Un día Pablo escribe una carta para Timoteo. Timoteo es considerado como un hijo para Pablo, porque la verdad fue él quien lo instruyó, fue él quien le brindó el conocimiento y le abrió el camino incluso dentro del ministerio. En su primera carta que escribe, 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 1, Pablo dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! Soy apóstol de Jesucristo y ese Jesucristo es nuestra esperanza. Este es el mensaje central de la palabra de Dios. Fuera de Jesús no hay ni habrá alguien que pueda llenar la vida de esperanza. Pueden venir promesas políticas, puede haber entretenimiento, puede venir la ciencia, la filosofía, lo que quieras.
nada podrá llenar el corazón de esperanza si no fuere Cristo. Todos los seres humanos nos movemos en base a la esperanza. Infelizmente, aquella esperanza por la cual el ser humano se mueve a veces se acaba. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces nuestra esperanza está basada en promesas humanas. ¿En qué se basa? En la ciencia, en la tecnología, en políticos, mas no en Dios. Y es allí donde nuestra esperanza se quiebra, se termina. Para descubrir la verdadera esperanza, tenemos que abrir el libro de la esperanza. Y es la Biblia. Cuando creas que tu esperanza está acabando, abre la Biblia. Y si tienes esperanza, fortalece tu esperanza en la Biblia. La Biblia habla acerca de la esperanza. Salmos capítulo 42, versículo 1 y versículo 11 habla sobre en quién necesitamos realmente esperar. Mira lo que dice el libro de Salmos. Salmos capítulo 42, versículo 11. A la verdad, versículo 5 y el versículo 11 es lo mismo. Sería bueno leer estos dos versículos y mira lo que dice. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Lo curioso es que David repite este mismo concepto al finalizar este capítulo y dice así. ¿Por qué te abates, oh alma mía, por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Qué interesante, él mismo se está hablando. Espera en Dios. ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te abates? Para un corazón afligido y una mente abatida, todo lo que necesita saber es que su esperanza necesita estar en el lugar correcto. Y el lugar correcto siempre será Dios. Ya te mencioné que todos nos movemos basados en esperanza. Los pacientes van a un hospital guardando la esperanza de salir sanados. Los padres llevan a sus hijos a la escuela con la esperanza de que el conocimiento les ayude a desarrollarse en la vida. En un altar una pareja comienza un nuevo camino con la esperanza de caminar unidos para siempre. O sea, es por la esperanza que nos movemos, estudiamos, trabajamos, avanzamos. Por eso es que cuando perdemos la esperanza parece que la vida termina. ¿Por qué razón? Porque nos movemos en base a la esperanza. Ahora, a veces toda nuestra esperanza se pierde. ¿Por qué razón? La medicina que el médico te recetó no tiene el efecto esperado. La persona en quien pusiste tu esperanza falló esa promesa, se rompió la promesa. Por eso es que cuando depositamos nuestra esperanza en un ser humano, siempre decepciona, siempre termina, siempre acaba. Allí viene David y dice, yo voy a aprender a esperar en Dios. Yo no espero en la política, no espero en la riqueza, no espero en el poder. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te turbas? Espera en Dios. Yo espero en Dios. Eso es lo que está diciendo aquí David. Ahora, ¿en qué está esperando el mundo? El mundo espera que la ciencia pueda resolver los problemas humanos. Y cada vez la espera se hace mayor. Y las circunstancias no mejoran, se agravan. Por eso es que la esperanza verdadera siempre estará en Dios. Si tu esperanza está en Él, tú puedes seguir confiando, porque Él no falla sus promesas. Sus promesas siempre se cumplen. Ahora, es Dios quien coloca la verdadera esperanza en la vida. Mira lo que dice el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 13. Romanos capítulo 15, versículo 13, dice así. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis o seáis ricos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Ya te diste cuenta? ¿Quién hace que nuestra esperanza nunca termine? Siempre será Dios. Por eso la esperanza no es lo último que se pierde. Ella se pierde cuando sacamos a Dios de nuestra vida. ¿Entendiste? Yo quiero ilustrarte en qué momento el ser humano pierde la esperanza y cómo la esperanza puede ayudarte en los momentos más críticos de la vida. Hay una historia narrada en el libro de Hechos capítulo 27. Y yo quiero que juntos podamos analizar esta historia porque tiene tanto para decirnos hoy. Hechos capítulo 27,
a partir del versículo 13 en adelante, es la historia de cuando Pablo está siendo llevado para Roma. Y fíjate que aquí ocurre algo inesperado en ese viaje. A partir del versículo 13 dice que mientras ellos estaban allí en alta mar, sopló una brisa del sur y pareciendo que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas y iban costeando Creta. Pero no mucho tiempo después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Siendo arrebatada la nave, no pudiendo poner a proa el viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Versículo 20 dice que no apareció ni sol ni estrellas por muchos días. Y todos esos días estaban siendo acosados por una tempestad. ¿Y sabes qué dice el versículo 20? Que habían perdido toda esperanza de salvarse. Ahí el versículo 23 dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá ninguna pérdida entre vosotros, sino solo la nave se perderá. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quién soy y a quién sirvo. Y me ha dicho, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios, que así será como me ha dicho. Esta es una historia de fe. ¿No te parece que a veces en la vida pasamos por la misma circunstancia? A veces perdemos la esperanza. ¿Y cuándo perdemos la esperanza? Cuando en nuestros días no aparece ni sol ni estrellas. Cuando todo aparece oscuro, cuando todo se apaga. Cuando se acaba la salud, cuando se acaban las fuerzas, cuando nos sentimos desamparados y abandonados. Y en ese momento, cuando toda esperanza se termina, aparece Pablo. ¿Cuántas personas estaban allí? Más de 200 personas que habían perdido la esperanza, menos uno, Pablo. ¿Y por qué Pablo no perdió la esperanza? Porque él sabía en quién colocó su esperanza. Y fíjate, él se coloca en pie y él dice, os exhorto a tener buen ánimo. ¿Y por qué? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quién soy y a quién sirvo. ¡Qué tremendo! Esto es identidad. Tú sabes de quién eres y a quién sirves. A veces hay una incoherencia en decir soy de Dios, pero no sirvo a Dios. Pablo decía, yo sé quién soy y yo sé de quién soy y a quién sirvo. Y ese Dios me ha dicho, no temas. Por eso él exhortaba a tener buen ánimo, o sea, a no perder la esperanza, porque Dios estaba allí. En las mayores dificultades de la vida, nosotros no podemos perder la fe, ni el ánimo, ni la esperanza, porque ese mismo Dios a quien servimos y en quien confiamos, Él estará siempre a nuestro lado. Eso es lo que entendió el profeta Habacuc. Después de ver tanta soledad y tantos problemas, tanta violencia en su tierra, él no perdió la fe. Mira lo que dice el libro de Habacuc, un libro muy poco conocido, sin embargo, trae lecciones importantísimas para la vida. Versículos 17 y 18 dice así, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué interesante. Las adversidades pueden venir, las sequías pueden venir, las cosas puedo perder, pero yo no perderé mi esperanza. Yo me alegraré porque Jehová es mi fortaleza. Él es mi salvación. Eso mismo creía Job cuando pasó por las mayores crisis de la vida, cuando veía que su carne estaba cayendo a los pedazos y estaba muriendo lentamente. Él no perdió la fe. Y al no perder la fe, no perdió la esperanza. En el libro de Job, capítulo 19, versículo 25 al 26 dice, porque yo sé que mi Redentor vive y Él me levantará
del polvo. Y después de deshecha está mi piel en mi carne de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán, no otro, aun cuando mi corazón desfallece dentro de mí. No importa lo que haya perdido, Él jamás perdió la esperanza. Y aquel que tiene esperanza no tiene miedo a enfrentar nada en la vida, porque sabe que Dios está con él. Job ni siquiera tuvo miedo a la muerte, porque él sabía que un día Dios podía resucitarlo. Dios podía levantarlo del polvo de la tierra. Entonces la esperanza jamás se pierde en aquel que confía en Dios. Y hoy te invito para que tu esperanza no esté basada en promesas humanas, en ciencia o tecnología, no esté basada en el hombre, esté firme solamente en Cristo. Y puedes fortalecer tu fe y tu esperanza. Porque cuando pierdes la esperanza, primero porque has perdido la fe. Fortalece tu fe en el estudio de la palabra de Dios y que tu esperanza siempre esté todo momento solamente en Dios. Y así podemos decir como Pablo, no importa las adversidades, Dios está conmigo. Como Habacuc, aunque las cosas estén mal, me gozaré en Dios. O como Job, podemos decir, yo sé que mi Redentor vive. Y no importa si la muerte viene para poder destruirme, un día Dios me levantará. La esperanza en Dios siempre nos fortalecerá en todo momento de la vida. Y hoy queremos hablar sobre cómo esa esperanza es una realidad en cada corazón. La esperanza nos ayuda a permanecer en pie en los peores momentos de la vida. Presta atención lo que dice el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 y versículo 14. Ese texto es escrito por Pablo. Esta es una carta a la iglesia de Tesalónica. Y 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, dice así: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Cuando habla acerca de los que duermen, está haciendo referencia a aquellos que mueren, porque en la Biblia morir es considerado como un sueño. El ser humano entra en un estado de inconsciencia. Entonces, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Versículo 14. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Ya te diste cuenta que en este versículo existe una diferencia tremenda en cómo enfrentan la vida aquellos que tienen esperanza y aquellos que no tienen esperanza? No significa que aquellos que tienen esperanza no se entristecen, pero hay una diferencia. Los que tienen esperanza se entristecen de manera diferente. Por eso dice, no quiero que se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. La esperanza hace la diferencia total en la vida. Wow. Aquí, en el momento más oscuro y más triste y más sombrío de la vida, seguramente es cuando perdemos un ser amado. Papá, mamá, un hijo, un familiar. Momento más difícil. Mas ¿cómo se entristecen aquellos que tienen esperanza? Mira, nuestra esperanza no es una ilusión. Nuestra esperanza está colocada en quien venció la muerte. Por eso cuando la muerte nos quita un ser querido, en medio de las lágrimas, aun cuando lloramos, tenemos consuelo. Ese consuelo viene por la esperanza que tenemos en que Jesús resucitó. Y cuando Él regrese, resucitará a aquellos que durmieron o murieron en Él. Por eso el versículo 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y el versículo 18 termina, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Entendiste? ¿Qué significa aquellos que durmieron en el Señor?
Es decir, aquellos que en vida tuvieron una relación con Cristo o al momento de morir aceptaron a Jesús de todo corazón. Ellos solamente están esperando que Jesús regrese, porque un día esas tumbas se abrirán y ellos resucitarán glorificados. ¿Qué significa glorificados? Ellos resucitarán sin más defecto moral o físico. Ese día será el día de mayor alegría y de reencuentro para poder vivir una eternidad con Jesús. Por eso la muerte, aunque nos causa dolor, no nos enloquece, porque no es un punto final, es apenas una pausa, es un hasta luego, un hasta pronto, porque creemos que quien murió y resucitó será el mismo que resucitará a todos aquellos que creyeron en Él. Por eso Pablo dice, no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Aquellos que no tienen esperanza son aquellos que desprecian a Cristo porque Él es la esperanza. Aquellos que no tienen una relación con Él. Entonces cuando llega la muerte, como no tienen esperanza, consideran que ya acabó todo. Ese es un punto final. En cambio, si hay esperanza, aún para la muerte, que puede representar la mayor pérdida humana, ¿por qué debo perder la esperanza por otras cosas que pueden ser considerados menores incluso en la vida? Solo aquellos que ya perdimos seres amados entendemos cómo la palabra de Dios puede consolarnos. Yo ya enterré a varios seres amados y en ese momento tan triste y doloroso, aun cuando hay lágrimas en los ojos, las palabras de Cristo nos consuelan y aguardamos y esperamos con tantas ansias aquel momento del reencuentro cuando Jesús regrese. Y nuestra esperanza no es vacía. Nuestra esperanza está basada en aquel que venció la muerte. Así como Cristo resucitó, dice, también resucitará a aquellos que murieron creyendo en Él. Por eso mi esperanza no está en el dinero, no está en la política, no está en el poder, no está en la influencia. Porque nada de ello me puede ayudar en los momentos de mayor crisis. El dinero no resucita un muerto. El poder o la influencia no me ayuda en el dolor. ¿Qué cosa es lo que me ayuda? La esperanza. En cambio, si en Dios está mi esperanza, cuando un momento llega la muerte, yo podré morir pensando como Job. Yo sé que mi Redentor vive y Él me levantará del polvo de la tierra. Y si yo pierdo un ser amado, yo puedo decir como Pablo, un día los muertos resucitarán. Y esa esperanza me ayuda a ver un futuro glorioso. En medio de un presente tormentoso, puedo ver resurrección más allá de la muerte. Entonces no me desespero. Comienzo a confiar en las promesas extraordinarias que Dios tiene para mi vida. Eso es lo que hace diferente. Cuando llega la hora final de la vida, si tú no tienes esperanza, no importa cuánto dinero tengas, nada puede sostenerte ni ayudarte. Por eso, no importa todo lo que puedas perder en la vida, jamás pierdas la esperanza. Cuando te digo que no pierdas la esperanza, es no pierdas a Cristo. Mantén una relación con Él. Y te recuerdo que la esperanza no es lo último que se pierde. Tú pierdes esperanza cuando sacas a Cristo de tu vida, porque solamente Él puede traer la verdadera esperanza y el verdadero sentido a la vida. Aquellos que creemos en Jesús, esperamos algo mejor. Y como dice David, ¿por qué te turbas? ¿Por qué te entristeces? ¿Por qué te desesperas? Aprende a confiar en Dios. Y aquellos que confiamos en Dios, sabemos que aunque pasemos por capítulos oscuros en la vida, el último capítulo aún no ha llegado. Y el último capítulo es la venida de Jesús, que vendrá para colocar punto final a nuestro dolor y nuestra tristeza. Recuerdo la historia de una mujer que sabía que estaba en los últimos momentos de su vida. Llamó al pastor para poder coordinar incluso cómo quería ella que sea su funeral. Y allí le dio algunos detalles, qué himno debía cantarse, cuál era su texto preferido, qué cosa debía decir a todas las personas que asistían a su funeral. Mas cuando ya se hizo la última oración, esta mujer le dice al pastor, me olvidé de un detalle, pero este detalle es muy importante. Yo quiero que cuando esté en el ataúd, usted pueda colocar
en mi mano derecha un tenedor. El pastor se quedó muy asombrado. Era un pedido totalmente inusual. ¿Cómo es posible? Ya está bien los textos bíblicos, los cantos, las cosas que quieres que la gente te recuerde. ¿Mas por qué un tenedor? Y él le dice, pastor, ese es un detalle muy importante. Ahora le voy a contar por qué. Mientras yo podía servir a Dios en la iglesia, yo siempre estuve involucrada en la cocina, dando de comer para las diversas actividades, cocinando para las personas que llegaban. Y cada vez que yo servía los platos y servía las cucharas y tenedores, yo les decía, quédense siempre con el tenedor, porque lo mejor está por venir. Y lo mejor era el postre que venía después de la comida. Lo mejor está por venir. Guarda tu tenedor. Así que cuando las personas pregunten, ¿por qué esta mujer lleva un tenedor en la mano? Usted va a decir a todas esas personas, porque lo mejor está por venir. Ahora solamente pueden ver un cuerpo inerte, mas lo mejor es la resurrección. Y aquello mejor siempre traerá Dios. Te recuerdo que el último capítulo de la historia aún no llegó. Por eso es que nuestra esperanza va más allá de cualquier circunstancia. Nuestra esperanza va más allá de la muerte. Nuestra esperanza está firme y segura en alguien que derrotó a nuestro mayor enemigo. Y sabes, eso llena nuestro corazón de certeza, de seguridad, de fortaleza. Podemos enfrentar la vida de una manera diferente. Vendrá tristeza, vendrá dolor, vendrá adversidad. Venga lo que venga. Si tenemos un Dios que venció a la propia muerte, ¿de qué podré tener miedo? Que tu esperanza puede estar siempre en Jesús. Que Él pueda ser el centro de tu vida y el centro de tu esperanza. Deja de confiar completamente en los seres humanos y superficialmente en Dios. Comienza a confiar completamente en Dios y superficialmente en los seres humanos. Porque es allí donde se crean nuestras mayores decepciones en la vida. Cuando nosotros dejamos de colocar nuestra esperanza en el lugar correcto. Infelizmente, hay tanta gente que cree más promesas humanas que las promesas divinas. Hay tanta gente que espera solamente sentir y no creer. Tanta gente que piensa que fue abandonada por Dios, simplemente porque no siente que Dios está a su lado. Dios no te mandó a sentir, Dios te mandó a creer. Confía en sus promesas, que tu esperanza puede estar únicamente en Él. Cuando nosotros depositamos en Cristo nuestra esperanza, nada nos puede desequilibrar en la vida. Incluso el apóstol Pablo dice que en el momento más oscuro, cuando estés enterrando a alguien a quien amas, no te desesperes como aquellos que no tienen esperanza. Porque nuestra esperanza se mantiene firme, se mantiene verdadera y se mantiene viva porque Cristo es nuestra esperanza. ¿Ya perdiste la esperanza alguna vez? ¿Ya perdiste el sentido de la vida? ¿Más de una vez has perdido el deseo y las ganas de vivir? ¿Cuántas veces en la vida te has quedado paralizado y no tienes fuerzas para poder avanzar? Hoy te invito a colocar tu esperanza solamente en Jesús, porque un día Cristo vendrá para poder colocar punto final a nuestro dolor y Él es nuestra mayor esperanza. Mas hoy quiero que nuestros ojos puedan nuevamente visualizar aquel momento glorioso cuando Cristo vendrá para poder colocar punto final a todo aquello que aquí nos hizo sufrir. Esa es nuestra esperanza, la gloriosa esperanza, aquella que nos da siempre un motivo más para continuar, una razón más para vivir, para soñar, para seguir adelante en medio de las dificultades de la vida. Esa esperanza es la virtud que le da el verdadero sentido a la vida. Y hoy te invito a confiar y a creer en las promesas de Jesús. Y la mayor promesa, aquella que puede llenar el corazón de esperanza, está aquí en su palabra. Vamos juntos a aquella esperanza gloriosa de su venida. Un día, Jesús, mientras estaba dirigiéndose al Monte de los Olivos, sabía que su tiempo había llegado, su hora había llegado. En aquella noche serena, la luna estaba en todo su esplendor. Mientras estaba junto a los discípulos,
aun cuando Jesús sabía lo que le iba a suceder, Él dio la mayor esperanza para sus seguidores. Y esa esperanza la encontramos en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 1 hasta el versículo 3. Y allí dice así: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho antes. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En estos 4 versículos nosotros encontramos el centro de esperanza de todo cristiano. Yo creo y espero en Jesús y creo y espero en su segunda venida. Y quiero que entiendas algo. La esperanza en las promesas de Dios son como las estrellas que alumbran en las noches más oscuras de nuestra vida. Cuando todo oscurece y tú ves el cielo iluminado, hay esperanza de que un amanecer vendrá. Esa es nuestra esperanza. Y sabes que Tito capítulo 2, versículo 13, describe lo siguiente: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo me llama la atención este versículo? Vamos a esperar la esperanza bienaventurada. ¿Qué cosa es bienaventurado? Feliz. Esta es la esperanza que me trae felicidad. Mi esperanza está en Él y mi felicidad es que Él viene. La segunda venida de Jesús es el centro de nuestra esperanza. Cuando yo comprendo que todas las promesas de Dios son reales y que la promesa que no necesita de condición es su segunda venida, entonces mi esperanza crece. Te recuerdo que la mayoría de promesas tiene algún tipo de condición, mas la promesa que es incondicional es: yo vendré. Quieras o no, estés preparado o no, yo vendré. Una promesa que no tiene condición humana. Simplemente está dentro del proyecto y del plan divino. Esa promesa hace que nuestros días más oscuros podamos visualizarlo como un glorioso amanecer. Eso hace que cuando no tengamos fuerzas podamos continuar, que podamos perseverar en aquella fe, porque nuestra esperanza está segura en alguien que va a volver. Y hoy quiero que juntos podamos analizar esta gloriosa esperanza, mucho más cuando vemos un mundo lleno de corrupción, de violencia, de inseguridad, de injusticia, de muerte, donde pensamos que el mal está ganando. Mas cuando vamos a la Biblia, encontramos que este mal está llegando a su final, que el mal no tendrá la última palabra, que la muerte tiene sus días contados, que la noche de este mundo será interrumpido por el glorioso amanecer eterno del regreso de Jesús. Por eso allí viene Jesús y dice: no se turbe vuestro corazón. Mas este texto de Juan 14, 1 al 3 tiene 4 aplicaciones y 4 principios extraordinarios para nuestra vida que lo analizaremos a continuación. En este programa estamos hablando sobre cómo la esperanza cambia nuestra visión de la vida y nos fortalece en momentos más difíciles. Esperanza es una de las palabras más importantes, no de nuestro vocabulario, sino de nuestra vida, porque nos enseña a esperar en el lugar correcto. Como ya estudiamos aquí, nos fortalece en los peores momentos de la vida. Incluso cuando llega la muerte, nosotros podemos enfrentar con esperanza y sin esperanza. Y el apóstol Pablo estableció una tremenda diferencia entre 2 tipos de tristezas. Una tristeza con esperanza y una tristeza sin esperanza. Mas nuestra esperanza no es vacía. Nuestra esperanza no es una ilusión.
Nuestra esperanza está basada en Jesús. Y Jesús reaviva esa esperanza cada día con aquella promesa que ya leímos en Juan capítulo 14, versículo 1 hasta el versículo 3. No se turbe vuestro corazón, crees en Dios, cree también en mí. ¿Sabes que aquí Él prometió volver? ¿Volver para qué? Para llevarnos, para que podamos estar donde Él está. No se turbe tu corazón. Nuestra mayor esperanza es que Jesús volverá para colocar punto final a nuestra historia de dolor. Para el cristiano, la esperanza de ver a Jesús regresar es la culminación de todos sus anhelos y de todas sus esperanzas. La esperanza en el regreso de Jesús tiene un fundamento seguro. ¿Cómo es que yo estoy seguro de que Jesús vuelve por segunda vez? La respuesta es simple. Yo estoy seguro en su segunda venida porque Él cumplió su primera venida. ¿Qué cosa es más difícil? ¿La primera o la segunda venida? La primera venida fue para sufrir y para morir. La segunda venida solo para poder llevar. Entonces, si Jesús cumplió exactamente su primera venida, significa que su segunda venida, como forma parte de su plan, lo va a realizar. La venida de Jesús no es un asunto de probabilidad, es una realidad. Entonces, la esperanza en la segunda venida tiene su fundamento seguro en que Él cumplió la promesa de su primera venida. Entonces, así como Él vino a sufrir y a dar su vida, como las profecías lo indicaban, Él volverá por segunda vez, porque así las profecías lo indican. Si Jesús no volviese a esta tierra, pues ¿qué sentido tendría su sacrificio? Te recuerdo que la victoria lograda en la cruz se completará solamente cuando Cristo vuelva en gloria y majestad. Dentro del plan de salvación estaba la primera venida y la culminación de ese plan en su segunda venida. Entonces, en la primera venida Jesús vino a hacer un sacrificio por toda la humanidad. Y en su segunda venida vendrá a llevar a aquellos que aceptaron ese sacrificio. Por eso es que aunque Él murió por todo el mundo, no todo el mundo se salva. No porque su sacrificio no tenga el poder para salvar a todos, sino porque no todos aceptan ese sacrificio. En la cruz, Jesús nos libró de la penalidad del pecado. ¿Qué significa penalidad del pecado? De la condenación. Hoy, Jesús nos libra del poder del pecado y cuando Él regrese, nos librará de la presencia del pecado. Esto es conocido bíblicamente como las 3 P's dentro del proceso de salvación. En la cruz nos libró de la penalidad. Hoy, por medio de su Santo Espíritu, nos libra del poder del pecado. El pecado no tiene más dominio sobre aquel que cree en Dios y vive con Él. Y cuando Él regrese, nos librará de la presencia del pecado. Eso significa que el pecado será erradicado para siempre. Nunca más tendremos en nuestro corazón esa naturaleza pecaminosa o ese deseo siempre de poder pecar, porque cuando Cristo regrese, erradicará. Por eso es que nosotros seremos transformados completamente antes de ir al cielo y luego vivir con Jesús eternamente. Ahora, qué interesante es cuando nosotros analizamos esta promesa. Ante el dolor, frente a la muerte, frente a la ansiedad, frente al desempleo, cree. Jesús dice, no te turbes. ¿Cuándo el corazón se turba? Frente a las tempestades, a las adversidades, a las cosas inesperadas, a las tragedias, a las cosas sin respuestas de la vida. No te turbes. Esa palabra no turbar significa no te dejes llevar como una hoja seca es llevada por el viento. Mantente firme, cree en Dios. Bueno, y en esta promesa nosotros encontramos 4 principios básicos. Primer principio, creed en Dios. ¿Por qué tienes que creer en Dios? Porque Él es tu creador. Tú tienes un origen, tú no eres fruto de la casualidad. Salomón decía en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, acuérdate de tu creador cuando eres joven.
Mientras más temprano es mucho mejor, porque así vas a evitar tanto dolor en la vida. Entonces, cree en Dios, ten fe en Dios. ¿A dónde vas a correr cuando viene la desgracia y la desesperación si no tienes a Dios y no crees en Él? ¿A dónde? El ateísmo no resuelve la falta de sentido en la vida. ¿Dónde encuentra el soporte aquel que niega la existencia de Dios? Número 2, Jesús dice, cree en mí. Es interesante, cree en mí. ¿Por qué? Porque Él es tu Salvador. Quiero recordarte algo. Jesús no es un héroe, es el Salvador. Un héroe apenas muere, hizo un acto heroico o se puso en el lugar de alguien, pero allí acabó su historia. Mas cuando hablamos de Jesús como nuestro Salvador, Él no solamente murió, Él no solamente se colocó en nuestro lugar, Él resucitó para darnos esperanza de vida eterna. Él venció a la muerte. Por eso es que Él no es solo un héroe, Él es el Salvador. Número 3, voy a preparar lugar para vosotros. Por encima de las miserias de esta tierra podemos vislumbrar un glorioso final. Estoy hablando para alguien que apenas está viviendo, sobreviviendo y pensando que así va a ser para siempre. No será así siempre. Aun cuando parece que el mal gana, quiero que recuerdes que Cristo ya venció la muerte, venció el pecado, venció el mal y Él vendrá para poder colocar un punto final. Y el cuarto principio es, vendré. Esta promesa no es condicional, no es una probabilidad, no es que depende de ti si vuelvo o no. La promesa del regreso de Jesús es una realidad. Esta promesa y esta esperanza del regreso de Jesús no es una ocurrencia de un grupo de personas, no es de una religión. Esto no es una ocurrencia de un grupo de fanáticos. Esto no es un invento de un grupo de personas. Es la promesa de Cristo y Él cumplirá. Él vendrá. Tú sabes que Enoc ya profetizó sobre la venida de Jesús. Cuando nosotros vamos al libro de Judas, que está un libro o es un libro antes o el que antecede al libro de Apocalipsis, en el único capítulo que tiene, en el versículo 14 dice, de estos también profetizó Enoc, el séptimo desde Adán, diciendo, he aquí viene el Señor con sus santas y decenas de millares. ¿Millares de qué? De ángeles. Cuando Cristo ascendió al cielo, todos los que estaban reunidos escucharon un mensaje que fue anunciado por 2 ángeles. En el libro de Hechos capítulo 1, versículo 11, dice así, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir. No hay lugar para la duda. La venida de Jesús es anunciada más de 2500 veces en toda la Biblia y más de 318 veces solamente en el Nuevo Testamento. Inclusive, el saludo de los miembros de la Iglesia Apostólica era Maranata. ¿Y sabes qué significa Maranata? Cristo viene. Ellos en sus saludos se recordaban que Cristo está volviendo. El libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7 dice así, he aquí que Él viene con las nubes y todo ojo lo verá. En su primera venida, solamente un grupo de pastores y reyes magos fueron avisados para su nacimiento. Mas cuando Él vuelva por segunda vez, será visto por todos. Su venida será visible, será audible, será gloriosa. No será espiritual o invisible como muchos por allí piensan. Será gloriosa. Ahora, esta esperanza hace que podamos visualizar el futuro de manera diferente. No importa lo que hoy suceda. No importa si hoy las cosas se empeoran y van a empeorar. Pero nuestra esperanza es que sabemos que Jesús vendrá para colocar punto final a la historia de pecado. ¿Sabes qué cosa nos alegra? Que esta esperanza nos trae alegría. Un día estaremos en la casa del Padre. Aquí apenas somos peregrinos.
Vivimos en este mundo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, decía Pablo. Nuestros pies están en la tierra, mas nuestro corazón sueña con estar en nuestro verdadero hogar. Que este sea el mayor sueño de tu vida. Cierto predicador decía que el cristiano en el cielo será conmovido por 3 grandes sorpresas. La primera es que no verá allí algunas personas que tenía la seguridad que iba a ver. La segunda es que encontrará a otros que nunca pensó que llegarían al cielo. Pero lo que será la tercera y más conmovedora de las sorpresas es que a pesar de que él fue un gran pecador, finalmente se arrepintió y Dios lo perdonó y forma parte de los redimidos por su gracia. Querido, nuestro mayor sueño, que sea un día encontrarnos con Jesús y vivir con Él para siempre. Un encuentro está marcado. La invitación está hecha, pero la confirmación depende de ti. Dios te invita para que vivas con esperanza y para que con esperanza puedas esperar, convencido de que Él vuelve, mas Él no te puede obligar. ¿Sabes quiénes formarán parte de aquellos que irán con Él? El libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 7, dice así: el que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios y Él será mi hijo. ¿Qué tienes que vencer? ¿El pecado? No, eso lo vences con la ayuda de Dios. ¿Sabes qué tienes que vencer? Tu orgullo, tus excusas y rendirte a Cristo. Hay esperanza para ti. No importa más tu pasado. Tu pasado no determina si estás perdido o salvo. Lo único que tienes que hacer es decir: Señor, tú eres mi esperanza. Yo creo en ti. Yo confío en ti. Que esa esperanza hoy pueda nacer y crecer en Jesús. Un día el apóstol Pablo escribe una segunda carta para Timoteo. Y esa es la carta de despedida. Y 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, pero no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Sabes cuál es tu mayor esperanza? Que un día, o mi mayor esperanza, que un día, si es que Cristo no vuelve antes de poder descansar o morir, yo pueda decir lo mismo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Mi corona está lista, mi lugar está separado. Cristo va a volver, quieras o no, estés preparado o no. Esta promesa es una realidad. Pero cuán gloriosa es que esta esperanza nos ayude en todo momento de la vida. Y que un día, cuando Jesucristo regrese, nos podamos encontrar allí junto al árbol de la vida, podamos abrazarnos y podamos rendir gratitud y adoración a Dios, porque por su gracia llegamos allí. No deposites tu esperanza en cosas vanas, en aquello que se acaba, en aquello que falla o en aquello que termina. Coloca tu esperanza en Jesús. Que Él sea la esperanza de tu vida en todo momento. ¿Podemos orar juntos? Gracias, Señor, por tu palabra. Hoy colocamos nuestro corazón en ti y queremos que tú puedas colocar aquella esperanza que necesitamos para continuar en todo momento de la vida. Queremos que a partir de hoy nuestra vida pueda tener sentido y propósito, porque eres tú quien traes esperanza. Acepta nuestra entrega. Ayúdanos a estar preparados para tu venida, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Y como siempre, yo te espero en el próximo programa de Biblia Fácil, porque queremos seguir descubriendo sobre esta maravillosa gracia que Dios nos da. Que Dios te bendiga. Un grande abrazo, mi cariño para ti. Hasta la próxima. Muchas gracias por estar en sintonía de esta transmisión especial de culto de Iglesia UNACH. Celebremos este día especial, ¿cierto? Este día sábado con mucho agradecimiento en nuestro corazón. Recordemos que a través de las redes sociales está toda la información del culto JA y de todas las otras actividades que la Iglesia UNACH tiene para todos nosotros. Que el Señor te bendiga y que tengas un lindo sábado.